de dónde sale el voltaje de arriba y de dónde va a salir el voltaje de abajo, de aquí. ¿Ok? Ok, entonces hasta ahí ya tenemos esta parte. ¿Ok? El buffer que tenemos aquí, ¿sí? Va a ser un circuito. El buffer va a ser un circuito que va a tener la característica. El buffer va a ser un circuito que va a tener la característica, este va a estar conectado a tierra y VCC, de el voltaje que entre y el voltaje que sale van a ser iguales. ¿Sí? El buffer tiene esa característica. El buffer, el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. ¿Sí? A este tipo de buffer o de circuito se le llama seguidor de voltaje. Buffer, entre paréntesis ponemos seguidor de voltaje. Lo que entra de voltaje sale. Lo que entra de voltaje sale. Si aquí entran 8 volts, aquí va a haber 8 volts con más corriente. Si aquí entran 6 volts, aquí va a haber 6 volts con más corriente. Si aquí entra 12 volts, por ejemplo, aquí va a haber 12 volts con más corriente. ¿Ok? Entonces, este tipo de circuito, ¿sí? Nos ayuda a dar la corriente y las resistencias nos ayudan a poner el nivel de voltaje. Si variamos el valor de estas resistencias, este voltaje puede cambiar. Podemos hacerlo menor o podemos hacerlo mayor. Mientras no pase de quién? Del voltaje análogo, ¿verdad? Entonces, el voltaje común se divide a la mitad del voltaje análogo con un par de resistencias y ya tenemos el voltaje en este buffer entrando y a la salida tenemos el mismo voltaje pero reforzado en corriente y con esto alimentamos todo el lado común de los subpíxeles, común de los subpíxeles. Hasta ahí tendríamos la parte del voltaje común. ¿Se entiende? ¿Se entiende el voltaje común? Ese sería el voltaje común. Ahora, la imagen está formada por píxeles. La imagen está formada por píxeles. Y cada píxel está formado por un subpíxel de color básico o color primario. Entonces tenemos aquí un píxel rojo, un píxel verde y un píxel azul. Por sus nombres en inglés, RGB, Red, Green, Blue. Entonces, el rojo, Red, Green, verde, Blue, azul. 3 subpíxeles forman un píxel. Entonces, los tres juntos son un píxel. La palabra píxel, ¿sí? Está formada, ¿sí? De la palabra picture y la otra palabra element. Pixel viene de la palabra picture, element, elemento de imagen, o sea, la cantidad mínima para ir formando imágenes. Entonces, en un panel Full HD, tenemos 1080 píxeles
Sí, 1080 píxeles de altura. Perdón, aquí me equivoqué otra vez. A ver, aquí estoy mala. La altura es más baja, es 1080 píxeles de altura, perdón, por 1920 de anchura. Sí. Entonces, si quieren calcular los píxeles de toda la pantalla de una Full HD, se multiplica 1920 de anchura por 1080 de altura. ¿Sí? Si multiplicamos esto, ¿cuánto nos da? Ven ahí, 1920 por 1080. 1920 por 1080. 1920 por 1080. Esto nos da 2.073.600 píxeles. Entonces, un panel de Full HD de 1920 por 1080 son 2.073.600 píxeles. Y ya dijimos que un píxel está formado por 3 colores. Entonces, si esto lo multiplico por 3, ¿sí? 3 por 0, 3 por 0, 3 por 6, 18, llevamos 1. 3 por 3, 9 y 1, 10, llevamos 1. 3 por 7, 21 y 1, 22, llevamos 2. 3 por 0, 2. 3 por 2, 6. Quiere decir que un panel Full HD tiene 6.220.800 subpíxeles. O que sería lo mismo, 2 millones de píxeles rojos, 2 millones de píxeles verdes y 2 millones de píxeles azules, de subpíxeles azules, para formar los 6.220.800 subpíxeles. ¿Ok? Cada subpíxel, dice aquí, cada subpíxel rojo, verde y azul, ¿sí? recibirá el B común en un extremo. Entonces aquí está, en un extremo, cada subpíxel recibirá el voltaje común. Ajá. Y en el otro extremo se usará el voltaje del surtidor. Entonces en el otro extremo, este rojo, ¿a dónde va a estar conectado este rojo? A un TFT. ¿A dónde va a estar conectado este verde? A otro TFT. ¿Y a dónde va a estar conectado este azul? A otro TFT. Ajá. Y todos los TFTs a su vez van a estar conectados a los get drive por lado de compuertas, a los get drive. Y los surtidores, que son estos, este surtidor, los drenadores son los que están conectados a los píxeles. Los surtidores van a recibir voltaje gamma. Ahorita vamos a ver de dónde viene el voltaje gamma, a ver si se va entendiendo ahí. Entonces, cada píxel, que son 3 colores, está formado por 3 subpíxeles. Entonces, una pantalla Full HD que tiene más de 2 millones de píxeles tiene más de 6 millones de subpíxeles. Y cada subpíxel lleva un TFT. ¿Sí? Y ahorita estamos viendo esa parte de los voltajes. Bien, vamos a ver esta parte. Ven, tenemos otra vez los voltajes del conversor DC-DC. Conversor DC-AC. Sí, recibe 12 volts. Nos entrega de 15 a 18 volts. Y este es el voltaje análogo. Nos entrega un voltaje de 18 a 36 volts y ese es el voltaje VGH. Nos entrega un voltaje de menos 6 a menos 12 volts y este es un VGL. Nos entrega un voltaje VDD de 3.3 VDD.
¿Sí? ¿Se acuerdan que tiene 4 voltajes? Lo repito aquí, B análogo, VGH, VGL, que es el negativo, y el VDD. La pregunta es por qué este conversor no nos da el voltaje común. ¿Por qué este no nos da el voltaje común? En todos los casos que hemos medido y mencionado, siempre salen 4, sí, que son los básicos. ¿Por qué no nos da el voltaje común? Bueno, vamos a tener un chip. ¿Sí? Y a este chip se le va a llamar corrector gamma. Chip corrector gamma. ¿Sí? Este corrector gamma internamente va a tener aquí un buffer. Entonces aquí va a tener un buffer. Ya vimos que el buffer ayuda a reforzar en corriente. ¿Sí? Entonces este buffer va a recibir aquí en la entrada. Aquí en la entrada vamos a tener una divisora con 2 resistencias y va a llegar aquí a la entrada. Y este voltaje va a ser el voltaje análogo. Y aquí vamos a tener 2 resistencias, lo van a dividir y le van a dar voltaje a este buffer. Este buffer va a recibir voltaje y lo va a entregar aquí afuera. ¿Y cómo se va a llamar este voltaje? Que ya pasó por el buffer, este va a ser el voltaje común. ¿Para quién este voltaje común? Para subpíxeles. ¿Ok? Entonces, los subpíxeles van a tomar voltaje de las resistencias o del buffer. Del buffer. Los subpíxeles van a tomar corriente de las resistencias o del buffer. Del buffer. Entonces, este va a tomar voltaje del buffer y corriente del buffer, ya no de las resistencias. Si el voltaje análogo, un ejemplo, vale 16 volts, la mitad del voltaje análogo aquí va a ser 8 volts y va a salir aquí 8 volts. El voltaje común va a ser la mitad del voltaje análogo. ¿Cómo se llama el circuito donde está el buffer del voltaje común? Se llama corrector gamma. ¿Ok? Ahora, ¿por qué dejé un espacio grande aquí arriba? ¿Por qué dejé aquí un espacio? Vean, aquí arriba pueden ir aquí, ¿sí? 10 buffer, 14 buffer o 18 buffer, que son los más comunes. 10, 14, 18 más 1. Todos son más 1. El más 1, ¿quién es? El del voltaje común, que ya estamos viendo. Entonces, ¿cuántos buffers van a ir aquí arriba? 10, pueden ir 14 o pueden ir 18 buffers más. Ahorita los anotamos. ¿Sí? Entonces ahí pueden ir 10, 14 o 18. Y el corrector gamma en la mayoría de las pantallas lo van a encontrar en la tablilla de TCON. Aquí tengo la tablilla de TCON de un display. Aquí entra el conector que viene de la main. Y de este lado tenemos el conversor de DC-DC. Vean, aquí está el conversor de DC-DC, característico por las 2 bobinas que lo acompañan.
Aquí viene el integrado que recibe las señales LVDS, aquí vienen LVDS y van hacia el integrado. Este es TCON, este es el que se encarga de procesar las señales de LVDS para desplegarlas sobre el display. Y viene el generador de voltajes. El generador de voltajes que va a darle voltajes a los subpíxeles por medio de los surtidores